Hola, soy Natalia Galán, nutricionista del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Os doy la bienvenida al taller de hoy. Vamos a hablar sobre el Real Food. El taller tendrá una duración en torno a 25 o 30 minutos, durante los cuales podéis ir formulando vuestras preguntas en el icono que tenéis en la parte superior de la pantalla, con un símbolo de interrogación. Al final del taller dedicaremos unos 5 minutos a resolver algunas de ellas. Vamos a empezar. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Pues lo primero de todo es saber el concepto del Real Food, qué significa realmente esta tendencia. Para ello es importante conocer otros conceptos como el ultraprocesado, qué son los nuevos buenos ultraprocesados también. Eso nos lo va a diferenciar el etiquetado nutricional, aprender a leer las etiquetas. Y cuando ya sepamos un poco acerca de esto, vamos a hacer una elección sobre los alimentos. Dentro de cada grupo de alimentos, hacer una buena selección de alimentos es importante. Elaboraremos un menú Real Food, un poco más elaborado y más sencillo para adaptarnos a todas las circunstancias, y también veremos alternativas de picoteo saludable y Real Food además. ¿Qué es el Real Food? El Real Food es una tendencia de alimentación que surge relativamente hace poco, también porque nos apoyamos mucho por el ritmo de vida que llevamos en la industria alimentaria para alimentarnos, y no siempre de la mejor manera. Se basa fundamentalmente en evitar todo lo que son ultraprocesados de nuestra alimentación, recuperando lo que son productos naturales, basado en una comida real. Intenta recuperar el concepto de la comida de la abuela, recuperar el de la huerta a la mesa, desechando todo aquello que puede perjudicar nuestra salud. Pero, ¿qué es un ultraprocesado? Pues vamos a ver un poco en qué consiste este concepto. Un ultraprocesado son preparaciones industriales comestibles, y no decimos alimento porque no tienen por qué tener valor nutricional, muchas veces vamos a ver que no nos alimentan, que han sido procesados por la industria y de esta forma le han otorgado un valor perjudicial para nuestra salud. Vais a ver que tienen un listado normalmente grande de ingredientes, más de 5. Vamos a ver que tienen grasas no saludables, normalmente pone grasa vegetal, pone grasas hidrogenadas, grasas saturadas, azúcar en múltiples formas, que también ahora vamos a ver cómo podemos encontrarlo en el etiquetado. Y también van acompañados de campañas de marketing muy agresivas, de potenciadores del sabor, por eso están muy presentes a veces en nuestra alimentación. Ejemplos de ultraprocesados, pues refrescos, zumos, bollería, platos precocinados. Hay muchos productos que están en nuestro día a día que corresponden a este grupo. Pero no todo es blanco o negro, también podemos encontrar buenos procesados y que sí estarían incluidos en una alimentación Real Food. Estos son alimentos, y aquí sí que vamos a catalogarlos como alimentos porque tienen valor nutricional. No son perjudiciales para nuestra salud, aunque sí han sido tratados de forma industrial. Pero los procesos que han utilizado son procesos beneficiosos, son procesos artesanales o son procesos inocuos para ellos. Van a tener menos de 5 ingredientes normalmente, y estos componentes que veíamos antes como azúcar o grasas no del todo saludables no van a suponer más del 10% de la composición total del alimento. Vais a ver algunos ejemplos que también utilizamos en nuestro día a día, como por ejemplo el aceite de oliva, el jamón serrano, las conservas vegetales de verduras, la leche pasteurizada. Son algunos ejemplos de buenos procesados. ¿Y cómo vamos a diferenciar un buen procesado de otro que no lo es? Pues mediante el etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional lo tienen que llevar todos los productos que han sido de alguna manera procesados mediante la industria. En lo primero que nos vamos a fijar es en el listado de ingredientes, y ahí ya vamos a ver la primera pista. El listado que detalla toda la composición que lleva un alimento o un producto que vamos a poder consumir. Si tiene más de 5 ingredientes, como veíamos antes, pues ya me va a dar una pista de que puede ser un producto ultraprocesado. Si tiene menos, vamos a ver qué tipo de ingredientes llevan, pero normalmente puede ser un buen procesado. Aquí veis un ejemplo de ambos. En un principio, el de arriba serían unas galletas que nos venden como dietéticas o integrales. Y si pasamos a ver la composición, pues vemos que ni siquiera la harina integral es el componente mayoritario, que en este caso debería de ser, ya que nos venden como una galleta integral.
También vamos a ver el azúcar que suelen llevar este tipo de productos. No siempre pone azúcar, entonces ahora en la diapositiva posterior veremos cómo lo podemos nombrar. Aquí veis un listado de productos, de ingredientes, en los cuales vamos a diferenciar si mi producto lleva azúcar añadido o no. El azúcar lo tenemos claro, pero luego aparte todo lo acabado en osa también es azúcar. Maltosa, dextrosa, glucosa, sacarosa, jarabe de, sirope de. Todo esto significa también azúcar, ¿vale? Y nos va a indicar que ese producto ha sido procesado de una forma no beneficiosa. Es importante mirar el etiquetado y veréis por qué. Debajo tenéis la etiqueta de un fiambre de pavo que a priori nosotros no diríamos que tiene azúcar en su composición, porque no tendría por qué llevarlo. Sin embargo, cuando yo leo el etiquetado, vemos que tiene maíz, que tiene jarabe de glucosa y además nos lo venden como un producto sano y saludable, cuando vemos destacados como sin lactosa, sin gluten, directamente nos hace pensar que ese producto es sano, cuando si yo no soy intolerante a la lactosa o no soy intolerante al gluten, no es más sana mi alimentación por evitar ese tipo de compuestos, ¿vale? Por eso es fundamental que leamos siempre el etiquetado cuando vayamos a comprar. Otra parte importante en el etiquetado es la información nutricional. Esto lo que me va a decir es qué componentes dentro de cada ingrediente tiene mi alimento, es decir, de qué se compone en cuanto a nutrientes. Lo ideal es mirarlo por 100 gramos, porque ahí en el marketing también juegan mucho por porción comestible, o hay veces que, por ejemplo, con el cacao nos lo venden con la porción ya mezclada con leche desnatada para disminuir un poco esos componentes. Entonces siempre nos vamos a ir a la parte de información nutricional por 100 gramos de producto. ¿Y en qué nos vamos a fijar para ver si un producto es saludable o no? Pues hay algunos datos curiosos. La información energética, el valor calórico, simplemente nos va a aportar la energía que tiene un producto. Un dato, un producto light no quiere decir que sea sano, simplemente va a tener el 30% menos de calorías que el producto base. Es decir, un donut light, por ejemplo, tiene el 30% menos de calorías que el donut inicial. No quiere decir que sea saludable, simplemente que es un poquito más bajo en energía, en calorías. Luego vamos a encontrar las grasas. Ahí nos vamos a fijar en las grasas saturadas. Un producto rico en grasas estaría por encima del 30%, pero la mitad de ese 30% tiene que ser menos de grasas saturadas, ¿de acuerdo? Si está por encima de esa mitad, está siendo un producto con grasas poco saludables. Para que sea rico en proteínas, tiene que estar entre el 12 y el 20%. También nos vamos a fijar en la sal. Un producto con una cantidad de sal adecuada tiene que estar entre el 0,125 y el 1,25 de gramos de sal. Y luego también podemos encontrar la cantidad de fibra alimentaria, que lo ideal es que tenga pues, por encima de 6. O cuando nos dice rico en esta vitamina o en este mineral, tiene que ser por encima del 30% del valor diario recomendado. ¿Vale? Estos son tips que podemos tener en cuenta si busco, por ejemplo, un alimento rico en calcio. Me voy a la etiqueta y compruebo que esa información es real. Y ahora que ya sabemos un poquito más sobre el etiquetado, os recalco aquí que en un mismo producto puede haber muchísima diferencia entre comprarlo de forma saludable o de otra que no lo es. Aquí tenéis dos cacaos que son solubles. A priori el envase es muy parecido, el producto puede ser el mismo, pero si me paro a leer la etiqueta hay muchísima diferencia. El cacao soluble de arriba, la composición principal es el azúcar. Por tanto, no sería un producto saludable, ni sería tendencia real food en este caso. Sin embargo, el cacao que tenéis abajo es un cacao desgrasado, y es en polvo 100%. Por tanto, lo podríamos incorporar en nuestra alimentación de forma diaria, sin ningún problema. ¿Vale? Es importante conocer estos datos del etiquetado y cuando ya tenemos toda esta información y vamos a la compra, vamos a saber qué tipos de alimento vamos a elegir dentro de cada grupo. Por ejemplo, el hidrato de carbono. Para llevar una alimentación real food, lo ideal es intentar incorporar en nuestra alimentación el hidrato de carbono que esté menos procesado, ¿vale? Siempre van a ser los integrales. Pues, por ejemplo, el pan integral. Para que un pan sea integral,
tiene que tener al menos el 70% de harina integral y si es de masa madre, mejor, porque es un proceso más artesanal. La pasta que sea integral, arroz integral, vamos a desechar las harinas refinadas, el pan de molde, las galletas, aunque nos digan que son galletas dietéticas, como hemos visto, luego la composición no se respeta tanto que sean saludables, y todo lo que sean cereales de desayuno, igualmente aunque nos los vendan como dietéticos. Luego está el tema del azúcar. Todos tenemos muy claro que el azúcar blanco quizá no es la mejor manera de endulzar nuestros alimentos, pero me preguntáis mucho si el azúcar moreno es buena opción, el sirope de ágave, la panela, la miel. En realidad, el 85% de la composición de estos productos sigue siendo azúcar. Es cierto que hay un pequeño porcentaje que nos aporta un mayor valor nutricional que el azúcar blanco, porque está un poco menos procesado, pero al final el beneficio que me va a aportar no me compensa frente a lo perjudicial de la cantidad de azúcar que estoy consumiendo. Además, al incorporar de forma habitual estos productos hay mucho mayor riesgo de caries, acostumbro mi paladar a sabores mucho más dulces y de alguna forma mi cerebro se vuelve adictivo a este tipo de sabores y cuesta mucho más trabajo luego desvincularme de los dulces y de los productos más procesados. Alternativas que yo puedo utilizar para endulzar las encontramos de forma natural, por ejemplo, la fruta deshidratada, el plátano, la canela, los dátiles, las pasas, me van a aportar un dulzor, pero es un dulzor más natural, vamos a acostumbrar al paladar y no vamos a tener una apetencia por esos alimentos tan dulces de forma recurrente, así que yo os recomiendo que lo probéis. Y aunque con el azúcar es quizá donde tenemos más dificultad, también es importante elegir las proteínas real food. ¿Cuáles son estas proteínas? Pues los pescados frescos, o en conserva, también os valdría en conserva en aceite de oliva, por ejemplo, evitando los escabeches, evitando el aceite de girasol, los huevos, los embutidos que han sido como el jamón o el lomo, que simplemente han sufrido una curación, no los hacen menos saludables, o las legumbres, que sería una proteína vegetal muy saludable. Y nos quedan las grasas. Las grasas son importantes que estén en la alimentación, ya que cumplen también una función fundamental, pero vamos a intentar priorizar las grasas saludables, como es el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, los frutos secos. También es importante no pasarnos con la cantidad de grasas saludables. Me encuentro muchas veces que, como hemos oído que el aguacate, que los frutos secos o que el aceite son muy buenos, lo incorporamos de forma muy abundante en la alimentación. Hay que tener en cuenta que lo ideal es que el 30% más o menos de nuestro consumo diario se destine a la grasa, en una alimentación equilibrada. No es que en todas mis comidas haya una fuente de grasa importante, sino es más o menos intentar ajustarme a ese 30%. Con todo esto vamos a intentar elaborar un menú para el día a día, que es muy sencillo. Hemos intentado hacer una opción más fácil y otra un poquito más elaborada, para que cada uno pueda llevarlo a cabo en su día a día. En el desayuno, lo ideal es incluir unos cereales, podemos incluir una fruta y un lácteo, que puede ser de origen animal o de origen vegetal. Hemos incluido leche, una fruta y una tostada de pan integral de masa madre, con aceite y con tomate, por ejemplo. En cuanto a la opción B, van a ser unos huevos revueltos, podemos incluir una proteína, que sea magra en este caso, con unos copos de avena que le hemos echado al yogur. Puede ser un yogur de soja o puede ser un yogur de origen animal. ¿El mejor yogur? Pues un yogur que no haya sido muy procesado, es decir, un yogur de animal que no tenga azúcar añadido. Puede ser entero, no necesariamente es más saludable el yogur desnatado. Lo que sí vamos a mirar es que no esté azucarado, que sea un yogur natural. A media mañana, pues hemos incluido como opción a unos frutos secos, siempre naturales o tostados, da igual, podemos ir variando el fruto seco que vayamos incluyendo, o hemos incluido también, por ejemplo, unas frutas. Evitamos los zumos, porque al final dejamos la fibra fuera, normalmente incluimos más cantidad de fructosa, de azúcar, porque incluimos más piezas. ¿Hay que hacer media mañana y merienda? Que esto también me lo preguntáis mucho. No necesariamente. Hay personas
que hacen su desayuno, que hacen su comida, hacen su cena, no picotean entre horas, llegan con un apetito normal, pues no sería necesario incluir esa media mañana si luego tenemos unas comidas principales completas. Pero si sí que tengo esa necesidad de comer algo entre horas o llego con un hambre fuera un poco de lo normal, a las comidas principales se recomienda incluir esa toma intermedia. Y a mediodía, ¿qué vamos a incluir? Pues vamos a intentar realizar el plato de Harvard o el plato saludable. Si tenemos un plato normal, lo dividimos en 4 partes, 2 partes de ellas van a ser los vegetales, las verduras, un cuarto va a ser la proteína, que puede ser de origen animal o vegetal, y el otro cuarto va a ser los cereales, el hidrato de carbono, pasta integral, arroz integral, pan integral. En este caso hemos hecho un menú de plato único y un menú de 2 platos. Por ejemplo, tenemos unas lentejas con arroz integral, le hemos incluido unas verduras y un cítrico para que se absorba mejor esa vitamina C que tiene, ese hierro, que tiene la legumbre con la vitamina C. Un plato un poco más elaborado, pues un tartar de aguacate y tomate. De segundo, un pollo asado con guarnición de pasta integral y un yogur o un kéfir, que también lo podéis incluir en la alimentación, ya que tiene muchos probióticos naturales. Para merendar, pues tenemos opciones dulces y opciones saladas, y ambas son saludables. Por ejemplo, podemos tomar un poquito de pan integral con un jamón serrano, hemos puesto aquí, o nos podemos hacer unas galletas con avena, con plátano que esté muy maduro para que le dé ese dulzor, cacao soluble del que veíamos antes y canela. Ahora que viene el verano, pues podemos hacer alternativas con esos ingredientes. Os recomiendo haceros, por ejemplo, helados con la misma fruta, el mismo plátano lo congelamos y cuando está congelado le podemos echar ese cacao soluble y nos queda un helado de chocolate rico y saludable también, compatible con el real food. Y en la hora de la cena, pues hemos incluido una sopa de pasta con verduras y un pescado, en este caso el salmón, con fruta de postre, y también podemos hacer algo un poquito más elaborado, como una masa de pizza con harina integral. También hemos incluido en esa masa una masa de coliflor, hemos mezclado todo, queda muy rico, os animo a probarlo, y luego hemos echado un queso de mozzarella, verduras y un huevo, y de postre yogur con nueces. Aquí os hemos dado algunas ideas, pero es verdad que hay veces que viene gente a casa o que simplemente me apetece hacer un picoteo y no tenemos muy claro cómo respetar esta tendencia de alimentación. Pues para eso también hay opciones. Podemos hacer brochetas de tomate con mozzarella, por ejemplo, chips de patata, de boniato, de calabaza al horno. Podemos cortar bastones de zanahoria, de pepino y utilizar el hummus, que es buena opción, el guacamole. Hacer palomitas de maíz caseras, simplemente con el maíz, quedan muy ricas. Los frutos secos que comentábamos antes, el edamame. Si viene gente a casa, podemos poner ese picoteo, que también les va a ayudar a cuidar de los vuestros. ¿Y esto tiene que ser siempre así? Pues no tiene por qué. Obviamente esto sería mi hábito de alimentación, la forma que tenemos de cuidarnos habitualmente. Pero como todo hay excepciones y no pasa absolutamente nada. Lo recomendable es que el 90% de mi alimentación sea de este tipo, pero siempre se establece un 10% en el cual pues yo voy a hacer excepciones y no me tengo que sentir culpable, no pasa nada por comer algo que se salga de esta tendencia que estamos hablando. Ese 10%, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues vendría a ser más o menos en torno a 2 comidas semanales, para que os hagáis una idea. Un par de comidas que yo os recomiendo que las destinéis si tenéis alguna comida fuera de casa, porque es verdad que es más difícil controlar cómo elaboran los platos, qué ingredientes echan, o si vamos a comer a casa de algún familiar o de algún amigo, pues en estos casos no podemos controlar tanto esas recetas y quizás sea el mejor momento para aprovechar ese 10%. Hemos finalizado con esta parte del taller, que espero que os haya sido de utilidad, y ahora pues vamos a dar paso a vuestras preguntas. En el listado de ingredientes, el orden en el que aparecen es importante. Por ejemplo,
En el cacao que has mostrado aparecía primero el azúcar y luego el cacao. Esta pregunta es muy buena, no es solo que sea importante, sino que es fundamental. En el listado de ingredientes el orden es decreciente en cuanto a composición de alimentos, es decir, el primer ingrediente que aparece es el que mayor cantidad está en el alimento. En este caso que veíamos el cacao, el azúcar era el componente mayoritario, por eso os lo decía, aparecía el primero porque es el ingrediente que más lleva este cacao, en este caso, ¿vale? Entonces siempre fijaros porque va en orden decreciente. ¿Con el Real Food se adelgaza? No necesariamente. El Real Food me ayuda a cuidar mi salud, a cuidar mi alimentación y comer de una forma saludable. Para adelgazar lo que tenemos que hacer es un control en cuanto a las calorías que yo necesito y las que mi cuerpo y las que estoy incorporando para que haya un déficit y por tanto el cuerpo empiece a perder grasa que tiene acumulada. Lo que sí se recomienda, se puede adelgazar con el Real Food de una forma saludable, pero si yo llevo una alimentación Real Food y la hago rica en calorías, rica en grasa, como os comentaba antes, pues sí que me voy a mantener sano, pero no voy a perder ese peso. Hay que tener en cuenta las dos cosas, comer saludable y hacer un conteo de calorías en este caso. ¿Es posible llevar esta alimentación si como fuera de casa habitualmente? Si como fuera de casa, yo lo que os recomendaría es primero tener un sitio de confianza. Si es de forma habitual, entiendo que ya tendréis más o menos pues visto los sitios donde soléis acudir, poneros en contacto con una nutricionista, en este caso si podéis con nuestro servicio, para que os demos algunas pautas que nos ayuden a respetar eso. Siempre hay formas de poder respetar efectivamente el Real Food, pues eligiendo de primero ensaladas, productos que sean frescos, de segundo técnicas culinarias muy sencillas, evitando los postres. Vamos a poder respetar este tipo de alimentación y luego, como decíamos, dejar un 10% siempre para poder tener también alguna excepción. ¿Por qué la miel no es recomendable? Lo que os comentaba antes, la miel es cierto que es un producto que tiene un porcentaje beneficioso para la salud, pero ese porcentaje de nutrientes es alrededor del 15%, del 100% de su composición. El 85% viene a ser azúcar. ¿Qué ocurre? Que el azúcar es perjudicial para la salud, como veíamos antes, riesgo cariogénico, al final también aumenta mucho el riesgo de obesidad, de padecer diabetes. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda un consumo superior a 25 gramos al día de azúcar. No es que no podamos consumir miel nunca, sino que tendríamos que calcular muy bien lo que estamos consumiendo y evitar hacer un uso habitual. ¿Por qué? Porque además vamos a tener un paladar que me va a derivar en apetencia de alimentos muy dulces y vamos a promover un uso quizá abusivo del azúcar en la alimentación. Entonces, no es que sea un alimento que yo deseche absolutamente de la dieta, pero sí que tenemos que tener en cuenta que las propiedades que muchas veces le otorgan no son tal, ya que el 85% es azúcar. Entonces, el riesgo-beneficio pues no me termina de compensar. Es preferible otras opciones, como hemos visto antes. Para endulzar el café, ¿qué podemos utilizar? Yo recomiendo lo que os comentaba antes, utilizar una leche, por ejemplo, entera, porque la leche entera se ha demostrado que la grasa que viene animal, es decir, que no ha sido procesada, no es perjudicial como se comentaba antes, y al llevar un azúcar natural le da un dulzor ya diferente al café, y luego aparte podemos utilizar la canela, podemos utilizar crema de dátil, podemos utilizar alimentos más naturales que le dan un toque, pero que no me acostumbran al paladar a ese dulzor que es exagerado y que luego al final me va a ser perjudicial. ¿Vale? Hay una tendencia de alternativa de azúcares como el eritritol o el xilitol. Esto está dentro del Real Food. El eritritol, este tipo de edulcorantes, son polialcoholes. Entonces, esto no estaría dentro del Real Food. ¿Por qué? Porque al final es algo químico. ¿Es perjudicial para la salud? Pues los estudios demuestran que no tiene efecto en nuestro organismo, es decir, al ser un polialcohol, de alguna manera no se absorbe, igual que entra en el organismo, sale, no tiene el efecto que puede tener otro tipo de edulcorantes como la sacarina o como el aspartamo, que sí que dañan la flora intestinal. Este tipo de edulcorantes
al ser polialcoholes, como os comento, no tienen efecto en el organismo. De hecho, hay veces que para diabéticos sí que se han utilizado, pero no tendrían cabida en la tendencia que estamos hablando hoy porque son productos químicos. ¿Qué tipos de bebidas recomiendas? ¿Qué vamos a utilizar? Pues obviamente la bebida por excelencia es el agua. Podemos utilizar infusiones, aprovechar las infusiones frías, añadirles frutas, pero yo os voy a recomendar una infusión, o sea, una bebida que es la kombucha. No sé si la conocéis, pero es una bebida que es refrescante, es como un refresco natural que tiene probióticos naturales. Cada vez está más de moda, la podemos encontrar en supermercados de forma más fácil y aparte de tener sabores agradables nos ayuda mucho a cuidarnos. Entonces puede ser una buena alternativa a otro tipo de bebidas. ¿Cómo endulzamos los diabéticos? ¿Con plátano, canela, pasas o con nada? A ver, los diabéticos tenemos que individualizar mucho el caso. No quiere decir que los diabéticos no puedan consumir nunca nada que contenga azúcar, pero siempre tenemos que hacerlo en su justa medida. Un diabético no es que nunca se pueda tomar un plátano, pero no puede tomar mucha cantidad de azúcar concentrada. Hay que ver cómo está manejada esa diabetes, hay que ver qué tipo de diabetes es, si es diabética tipo 1, si es diabetes tipo 2, y efectivamente se puede utilizar una pequeña cantidad de plátano, canela siempre es preferible porque no va a tener ningún tipo de alteración en el azúcar, pero yo ahí sí que os recomendaría que siempre sea con asesoramiento profesional, ¿vale? O sea, no es que esté totalmente prohibido, pero hay que estudiar mucho el caso antes de aventurarme a deciros que todos los diabéticos podáis endulzar con un poquito de pasas, por ejemplo. La canela sí, pero el resto habría que estudiar siempre el caso. ¿Qué tal la stevia en poca cantidad? La stevia es un edulcorante natural, ¿vale? Entonces no estaría dentro de la tendencia real food, por lo que comentábamos antes, es un alimento, es un procesado, pero es un edulcorante natural, no tiene efectos negativos, sí que da un sabor a los alimentos un poco especial y no ocasiona daño en la flora intestinal, que es lo que ocurre a veces con algunos edulcorantes, ¿vale? Entonces, fuera de la tendencia real food puede ser una alternativa. Sí que hay que fijarse, vuelvo al etiquetado, en que sea stevia de verdad, porque muchas veces hay mezclas y de stevia trae muy poquito, porque es difícil de encontrar. Entonces sí que tendríamos que leer bien, asegurarnos que es stevia y fuera de esa tendencia puede ser una alternativa. ¿Es una alimentación adecuada en niños? No solo es adecuada, sino que es muy recomendable. Acostumbrar a los niños desde pequeños a una alimentación sana, saludable, con alguna excepción como comentábamos antes, es ideal. España es uno de los países con sobrepeso infantil, el segundo de Europa, y por supuesto que es recomendable poder inculcar a nuestros hijos desde muy pequeños estos hábitos de alimentación, o sea que sin duda sí. Vamos a ir con la última y ya vamos a terminar. ¿Las frutas y verduras no ecológicas son válidas para esta corriente? Sin duda sí. Al final, aunque han sufrido, se han cultivado de otra manera, son frutas, son verduras, no han sido tratadas de manera perjudicial para nuestra salud, que al final es un poco el concepto inicial que veíamos del real food, ¿vale? Es verdad que puede afectar al sabor, que tengan un poquito menos de sabor en ocasiones, pero no son perjudiciales para la salud, aunque no sean ecológicas. Por tanto, son aptas perfectamente para este tipo de tendencia. Bueno, ahora sí que hemos llegado al final de este taller. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra atención. En breve os va a llegar una encuesta que os agradezco dediquéis unos minutos a poderla responder, ya que vuestra opinión es importante para nosotros y nos ayuda mucho a mejorar. Si tenéis cualquier duda, os habéis quedado con ganas de ampliar la consulta, podéis acceder al programa de nutrición, pedir consulta conmigo a través de la videoconsulta, de la llamada o con cualquiera de mis compañeros de otras especialidades, de niño sano, atención psicológica, deporte, y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias por todo y un saludo.